puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:35. ¿Así tan rápido? Fantástico. 8:35 minutos de la mañana. Quiero saludar al doctor Vivanco, ya lo hice previamente. Marco Morales, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, también nos acompaña. Los dos son expertos en materia de seguridad social y obviamente que son temas de enorme importancia, de enorme trascendencia. Porque miren ustedes, el que quiere volver a ser presidente a través de una maniobrada constituyente, acabó con el IES. Acabó con todo el dinero del ahorro nacional, el único respetable ahorro comunitario que tiene la nación ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano. Acabó. Se tragó todo. Entonces ahora quieren entrar por el lado de reponer esos recursos que se gastaron en otros menesteres, deplorando, señoras y señores, desde una institucionalidad internacional, los embates financieros que acabaron con el porvenir de la principal institución de seguridad pública de nuestro país, el IES. La Organización Internacional del Trabajo nos ha hecho llegar su enorme preocupación por el futuro de la institución. La organización OIT, así la conocemos, es una entidad muy valiosa, muy importante, cumple obligaciones de igual dimensión y responsabilidad como decir un Banco Mundial, como decir un Fondo Monetario Internacional. La OIT es mucho más que eso, me atrevo a pensar, porque controla, refuerza la vigencia de fondos de ahorro de la significación del IES para el Ecuador. Los organismos de seguridad social de todo el mundo están corregidos. La OIT ejercita un seguimiento de todos estos grandes capitales que aluden y hablan de nuestra seguridad social para una etapa de la vida donde todos dejamos de ser gente que puede jugar con otras alternativas en vías a asegurar sus emolumentos y su financiamiento de la vida, de los últimos días de la vida, que es lo más duro, penoso y complicado si no tenemos un respaldo como hemos tenido o han tenido nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares en las épocas en que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estaba muy bien capitalizado, muy bien conducido, con reglamentos y con disposiciones que otros presidentes, no Correa, no esta revolución ciudadana, respetaron porque era plata sagrada de nuestros padres, era dinero sagrado para nuestra vejez. Se los gastó. Entonces entra la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y expresa su gravísima preocupación sobre la sostenibilidad de los fondos de la institución ecuatoriana. En un estudio difundido por los representantes de los empresarios, los trabajadores y jubilados, este informe
ha analizado el impacto que ha provocado la decisión del Consejo Directivo de bajar el aporte de pensiones para pasarlo a salud desde el mes de noviembre del 2015 y el impacto que tuvo esto en el fondo de pensiones. Estos nombres, si bien no son familiares, no los manejamos con una solvencia como lo van a hacer en esta mañana, señoras y señores, mis invitados. Y quiero dar paso precisamente al doctor Vivanco. El doctor Vivanco viene incluso de responder y esclarecer el panorama de futuro que la OIT nos está previniendo. Lamentablemente va a tener el IES ecuatoriano, lamentablemente para nosotros. Viene de un canal de televisión donde ha desarrollado ya esta visión, malhadada visión, esta circunstancia que puede llevar a que corresponsabilidades entre los que hicieron súper mal las cosas, en los que se tomaron los dineros del IES, en los que prestaron a la caja fiscal, al gobierno de turno, y bueno, y otras confrontaciones de cifras con otros derechos y con otros intereses que pertenecían esencialmente a los dueños de la plata, que son todos los trabajadores de cualquier condición y de cualquier edad, hasta donde naturalmente puedan y estén en condiciones de reclamar los beneficios que la ley de la seguridad social preveía para nuestros últimos días. Como notarán ustedes, todavía hay intenciones de hacer algo mucho más grave en función de casi de destruir a la institución IES. Y claro, en el exterior, la OIT, con su propia responsabilidad, doctor Vivanco, se alarma y preocupadamente comunica a los beneficiarios y a las autoridades a ver qué se podría lograr, qué se podría curar de un agravamiento de una enfermedad de descapitalización de la institución que parece venirse en medio de una pena generalizada y de un coraje que cualquier momento puede reventar por esta vía o por la vía política, porque la gente está cansada que todavía siga o quieran seguir mangoneando de este pobre país y de sus fondos ahorrados durante tantos años. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué va a ocurrir con esta prioritaria organización que aseguraba la vejez de los ecuatorianos? Señor doctor Vivanco, señor doctor Morales, les dejo con la audiencia de la cadena Democracia. Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Creo que es importante recordar qué es la OIT. La OIT es parte de la Organización de Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1944, se considera una institución clave para sostener la paz en el mundo. Y dicen, si no hay justicia laboral, no vamos a tener paz. Y es parte de los pilares del esquema con que se levanta el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, la seguridad social es considerada un derecho humano, que ha sido ratificado, tratado, estudiado por Naciones Unidas a lo largo de todo este periodo, todos estos 70 y pico de años. Fue ratificado en 1944, y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y luego en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales de 1966. O sea, se estableció, como usted bien lo asimiló, con estas organizaciones que tratan de poner orden técnico en el mundo, de cosas complicadas y de cosas que socialmente resultan difíciles, porque a veces hay que ajustarse los cinturones para que funcione. En este caso, hay una confusión, me parece, Gonzalo, en el Ecuador.
desde hace algunos años y básicamente desde la década anterior. Se considera que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que hacer el papel de Ministerio de Bienestar Social, lo cual es otra cosa. En el exterior y en Europa se lo conoce más como el welfare state. ¿Qué significa esto? El estado de bienestar, los hospitales, los beneficios, el bono de desarrollo humano. Eso está muy bien, pero eso es tarea del Estado, en función de los recursos que tiene para poder dar a su gente posibilidades de mejorar social y económicamente. En este caso, el asunto es más simple. Son trabajadores que ponen una cantidad de dinero cada mes, un porcentaje, 9, 10%, y los empleadores le complementan con otro 9, 10%, un poco más, y decir, con esto vamos a ayudarles para cubrir estas contingencias complicadas de la vida. Usted ya la señaló, una de ellas. Pero también es la salud, es las pensiones en la época más difícil de la vida, que es la jubilación, pero también la cesantía, riesgos del trabajo. Y acá se agregó un término más, solidaridad con el seguro social campesino. Entonces, armado bien esto, como usted bien lo señala, bien armado, bien estructurado, técnicamente bien establecido, en diferentes estanques. Y supervisado por la OIT. Y supervisado por, primero, una dirección actuarial del IES, segundo, por la superintendencia de bancos, que tiene una intendencia de seguros, ahora pasa a la intendencia de compañías, y luego a nivel internacional por la OIT. Pero nunca ha pasado a la preocupación de la OIT una situación como la que atraviesa este momento. Sí, Gonzalo. Permanentemente la OIT ha tenido una posición de vigilancia frente a lo que está por eso no discuto. Tanto es así que yo lo digo, tengo. pero la forma de espanto con que la OIT nos dice. Exacto. Están acabando con la institución, se han cogido toda la plata. Hagan cuenta que lo que ustedes van a recibir en el año 2017, hagan cuenta con lo que estaban recibiendo 10 años antes. Hay una deficiencia de rescate de recursos terrible. No sé cómo explicarlo. En junio, esto. sí, Gonzalo, encantado. En junio del 2008, la OIT produce un documento muy importante y muy amplio, mucho más amplio que el actual, donde dice, si usted, en definitivas, ¿no? en buenas cuentas, si ustedes no hacen esto y dictan una cantidad de recetas, fórmulas y sugerencias, van a tener un problema grave en poco tiempo. Eso lo dicen en junio del 2008 y existe un documento, un libro. Esa década no tomó en cuenta ese estudio. La década que pasó no tomó en cuenta ese estudio. Y más bien hicieron en algunos casos lo contrario. Y nos encontramos ahora con una nota técnica que acaba de salir en septiembre del 2017, que ya nos dice, es como el aviso ahora que estamos en épocas de huracanes o en épocas de terremotos o temblores, es como hace 10 años, más o menos, más de 10 años, nos dicen, va a haber un temblor de 4 grados, pero lo que ocurra ahora es un terremoto de 8 grados, Gonzalo. Lo que nos dicen ahora ya no es un déficit actuarial. Un déficit actuarial es una proyección de la problemática financiera de una institución a largo plazo, de aquí a 20, 30, 40, 50 años. En cambio, el déficit financiero es un problema que usted tiene hoy en sus bolsillos. El bolsillo o estanque, como quiera llamarlo, de la pensión, del fondo de pensiones, ya no alcanza a pagar en este año los 3.632 millones que hay que pagar por pensiones. Y solamente se va a recibir en este año 1.690. Y queda un hueco de 1.942 millones, de los cuales 1.725, me parece, serán tomados del BIES, o sea, se desinvierte. O sea, apelan a la reserva. Exacto. Claro, apela a una reserva del fondo que es de aproximadamente 9.000 millones y se dice... Ya se cogen como 1.750. Por eso es que la OIT dice en 4 años ya no tendrán, si es que la cosa sigue igual.
Y en salud también hablan de 170 millones de déficit y en riesgos del trabajo también de 33 millones. O sea, sumado todo esto, estamos hablando de un déficit de 2.145 millones. ¿Por qué ocurrió esto, doctor Morales? A ver, pero Especialmente desde el año 2007. A ver, buenos días Gonzalo, buenos días. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Buenos días a la aquí. radioaudiencia, pero solamente para concluir lo que dice Manuel, porque debe quedar muy claro esto. Fijaránse que no estamos hablando de déficits actuariales, no, sino de déficits financieros, claro, lo que hay en caja. Sí, eso es lo que ya se está agotando. Estamos gastando lo que hay en caja. Ya se está agotando, sí, ya se va agotando. En 4 años quedamos 0 en caja. Ya no hay en caja. Es decir, y ahí sí, en la línea de ya pensiones. No habrían inversiones. En la línea de pensiones, es que el tema es así de sencillo. No es la primera vez que dice la OIT esto. Yo recuerdo cuando era director general del IES, entonces había una fuerte corriente hacia la privatización. Acuérdense ustedes, de la Constitución de 1998 se conformó un equipo solamente para que reformule los temas de la seguridad social y se dictó la ley del 2001. Acuérdense ustedes, en el año 2002 se echó abajo la ley porque era un tanto privatizadora. Entonces, esa no privatización trajo como consecuencia de que todos los afiliados a la seguridad social aporten sobre todo lo que ganan. Y entonces eso dio lugar a lo que yo he dicho en innumerables ocasiones, a un espejismo, como que hay miles de millones de dólares en la... Señores, cuando la plata se gasta y no se gasta con calidad, la plata desaparece, el dinero desaparece, y entonces comenzaron con conceptos como que hay superávit en el IES. Al IES no le llega nunca superávit, en el IES hay reservas, y las reservas sirven para pagar pensiones futuras. Pero bueno, un poco veamos por qué este tema. Es por lo que usted hace un rato, Gonzalo, terminó de leer. Le retiraron del fondo de pensiones que estaba superavitario, ¿sí? Le retiraron alrededor del 5% para darle al fondo de salud. Y yo digo que en el fondo de salud y en los temas de salud se ha gastado sin calidad. Es decir, no ha habido calidad en el gasto, por manifestar eso de alguna manera. Y claro, le retiraron... ¿El requisito de calidad cómo se cumple en las inversiones que debe realizar? Más que en las inversiones, porque en salud fijaráse que todo es gasto, todo lo que ingresa se puede gastar en ese año. Y claro, a lo mejor no habrá allí inversiones, pero mi pregunta es, ¿cuántas horas están laborando los quirófanos en los hospitales del IES? ¿Cuántos días de ocupación cama tengo por parte de los pacientes en el IES? ¿Cómo está el gasto en medicinas? ¿Cómo está la eficiencia entonces del sistema de salud en la seguridad social? A eso me refiero en calidad en gasto, porque lo que yo sí he visto es que se han hecho y se siguen haciendo hospitales y más hospitales y más hospitales, y entonces es como que los trabajadores ecuatorianos van a camino de enfermos. Y cuando necesitamos tener trabajadores ecuatorianos que estén sanos y que sean realmente productivos. Pero han sido edificios sin camas, edificios sin tecnología o repletos de tecnología para una demanda digamos, no desmesurada en el cálculo. Yo lo que digo es, ¿en dónde está la planificación para eso? Lo primero, la planificación, Gonzalo, la planificación en el gasto. El tema es las comisiones, no pensando malosamente. Sobre eso entiendo que la Contraloría está haciendo los respectivos exámenes. El control adecuado, eso es lo lamentable, pues. Esa es una de las deficiencias. Eso es lo que digo, Gonzalo, está haciendo. No dije hizo. Está haciendo. Ojalá realmente saque los resultados que objetivamente deban darse. Lo que constaba en esas cajas que se llevaron a la legislatura, ya no hay nada. Quiero ir viendo el segundo tema. El segundo tema es a raíz de esa propia ley, de la Ley de Justicia Laboral. En la Ley de Justicia Laboral, en el año 2015, en el mes de abril, recuerde usted que se le retiró al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 40% para el pago de pensiones.
Eso significa, sumado a los $1.000 millones que se le ha quitado para darle a salud, 2.200, más los déficits que sigue acumulándose por parte de el pago que se hace, porque todo lo que ingresa no alcanza para pagar pensiones, entonces da como resultado de que el fondo de pensiones poco a poco se vaya agotando. Gonzalo, yo creo que en esta ocasión el presidente de la República debe aprovechar esta coyuntura política. Y una de las preguntas que debe hacer es precisamente sobre el tema de la seguridad social, que es un tema que nos atañe a todos los ecuatorianos y sobre todo a aquellos que dan su esfuerzo laboral para el desarrollo del país. Y yo creo que esa pregunta, más allá de garantizar que no se tocarán los fondos del IES porque no son fondos fiscales, debe atacar al tema de que los recursos de la seguridad social para la seguridad social en el presupuesto general del Estado deben preasignarse, es decir, debe haber una preasignación presupuestaria que garantice la sobrevivencia y sostenibilidad del IES en el tiempo. Como usted me preguntó, ¿y qué más es por lo que la seguridad social está en pensiones tambaleando? Es porque cuando se dio salud a los hijos de los afiliados, que está bien, no está mal, está bien, pero debe haber pues la contraprestación para poder sostener esa atención médica, porque se dijo que enfermedades catastróficas debían ser brindadas por la seguridad social y el Estado iba a cubrir eso, entonces que cubra, porque se dijo que los jubilados deberán seguir siendo atendidos y que no paguen aporte porque el Estado va a cubrir aquello, entonces el Estado debe honrar su palabra. ¿Y qué pasó? Se dejó de pagar, por eso es que es la deuda esta que a un momento determinado se le escondió, se la desapareció, se la sacó de balances, etcétera, y la Contraloría dijo, no, miren, hay 2.527 millones de dólares que aún están impagos, y el presidente del Consejo Directivo del IES salió a decir que sí, que él reconoce lo que ha hecho la Contraloría y que además reconoce 300 millones, 350 millones más en intereses respecto de esa deuda. Entonces, de esto en esta mesa, Gonzalo, con usted, porque es uno de los pocos periodistas serios que ha llevado esto con seriedad, hemos hablado. Y siempre concluyo en lo mismo. Es necesario hacer una ley y ahora hay que aprovechar la coyuntura para consultarle al pueblo ecuatoriano si en el presupuesto general del Estado deben constar preasignaciones para la sostenibilidad del Fondo de la Seguridad Social. Si es que según el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, la afectación para el sector de empleados radica en que si esto no se soluciona habría que subir la edad de jubilación y los aportes del sector privado, pero esto es en términos generales, en términos del tema de la jubilación, o sea, ahí es. Sí. Patricio, ¿cuál es el punto de solución que ustedes desde la Cámara de Comercio eventualmente han ideado para compararlo con otros mecanismos que también podrían coadyuvar a una verdadera recapitalización de la institución para que siga cumpliendo con misión tan sagrada como la seguridad social en Ecuador? Tenga la bondad, Patricio, estoy con el doctor Vivanco y el doctor Morales atendiéndole. Buenos días. Buenos días, Gonzalo, qué gusto escucharlo. Manuel, doctor Morales, un gusto en poder compartir este panel con ustedes. Mire, Gonzalo, lo primero que se debe hacer es una auditoría del BIES. Se debe además hacer... Perdón, ¿auditoría del BIES, del banco o de la institución? Del banco, además de un cálculo actuarial integral de todos los fondos.
Así todos sabremos cuál es la situación del IES. Pero la auditoría, ¿de dónde debe contratarse una auditoría internacional? Porque aquí sería una auditoría mentirosa de cualquier gobierno. No, debe ser una auditoría. Mire, la OIT puede también facilitar, los cálculos, puede ayudarnos a conseguir a la organización adecuada para hacer los cálculos actuariales, y la auditoría del IES del BIES, la puede hacer un PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte, cualquiera de las grandes firmas. ¿Qué informe requeriría o rescataríamos de esta auditoría? Mire, primero los cálculos actuariales, un cálculo actuarial integral de todos los fondos, para saber cuánto, si es que se sigue manejando de esta manera el IES, cuál sería su sostenibilidad, en cuántos años acabaríamos con los ahorros de los trabajadores. Del fondo de pensiones me parece que están alrededor de 8,000 millones de dólares, por darle un ejemplo, y este año el déficit del fondo de riesgos laborales, del fondo de pensiones y del fondo de salud va a ser alrededor de 2,000 millones de dólares. Si es que solo se sigue desinvirtiendo en el fondo de pensiones, en 4 años ya no habría, ya no habría dinero, o en 5 años ya no habría dinero para poder seguir pagando las prestaciones, con las prestaciones. Entonces, mire... ¿Qué perderían los afiliados? Perdone, porque esto hay que ponerle bastante claro. A ver, en resumen, yo voy a ser muy básico. Manuel es un experto, fue representante de los empleadores. Así es. Y yo le voy a poner en términos muy básicos. El IES, ¿qué es? Es el fondo de ahorros de los trabajadores para cuando se jubilan, ¿no es cierto? Es un fondo de retiro. Van aportando todos los meses una parte de su sueldo. Y además el fondo de salud es el seguro de salud que tienen los trabajadores. ¿Qué va a suceder el rato que no exista dinero para las prestaciones? Bueno, esto sería gravísimo. Esto puede causar una crisis social. Entonces, lo que yo quiero prevenir a la ciudadanía, o lo que quiero básicamente dejar claro, es que el sector productivo ya no puede hacer un aporte adicional. Es decir, si es que al sector productivo le piden que aporte más para mantener el IES, no lo puede hacer, porque en este rato ya existen problemas de competitividad. La carga tributaria y la carga fiscal para el empresario ecuatoriano es altísima, es de las más altas de la región. Entonces, esto tampoco sería factible. Si no puede el sector productivo, no puede tampoco el sector de gobierno. No, y eso también es otra realidad que tenemos. Mire, el déficit fiscal solo para cerrar el año va a ser de alrededor de 4,000 millones de dólares. El gobierno está pasando por problemas de liquidez que no son menores. Entonces, volver al aporte del 40% también va a ser muy difícil. Y lo que se debe hacer en este momento es definir la manera en cuál es el modelo adecuado para manejar el IES. El IES se debe manejar de una manera independiente, no puede seguirle prestando plata al gobierno. Yo creo que los trabajadores tendrían derecho a manejar una cuenta única para saber cuánto están aportando exactamente, cuándo les corresponde. Y mire, el BIES, le doy otro ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con el BIES? Antes, operar los fondos de ahorro de los trabajadores le costaba al país alrededor de 4 millones de dólares. Ahora le cuesta alrededor de 50 millones de dólares. Entonces, mire, hay que hacer un cálculo actuarial integral, hay que hacer una auditoría. Yo no estoy diciendo que nadie ha hecho nada mal, sino que podemos estar de acuerdo en que hay que transparentar las cifras. Y el mismo señor Espinosa tiene que estar de acuerdo con esto. Si es que el manejo ha sido transparente, como dice que ha manejado el IES, entonces no tendrá ningún problema en que se haga un cálculo actuarial y que se haga una auditoría del IES. ¿Qué le parece a usted, doctor Manuel Vivanco, el establecimiento o el cambio del método de cálculo para las pensiones? Ha sido una decantada por años posibilidad de encontrar una alternativa de financiamiento. ¿O qué significa esto? Este cambio se efectuó mediante una resolución, aquí dicen el número, que entró en vigencia el 4 de agosto. Mire, Gonzalo, saludos, Patricio, a la distancia. Cuando se creó la ley del 2001, se creó, entre otros aspectos,
estructuras técnicas muy saludables, como una de ellas es la división de los seguros. O sea, estanques, imaginémonos estanques separados, no con vasos comunicantes, sino separados. Salud por un lado, pensiones por otro lado, riesgos del trabajo por otro lado y seguro social campesino. Y cada uno de nosotros como trabajadores, dentro de la parte que nosotros aportábamos, más la que nos ayudan los empleadores, entregábamos un porcentaje a cada una. Cosa que si hubiera habido un problema en un estanque determinado, usted tenía que solucionar el problema de ese estanque sin dañar al otro, no en deterioro del otro. ¿Y qué pasó? Aquí han hecho eso. Cuando hicieron la modificación de los porcentajes de las tasas, veían que en salud se les estaba cayendo las cifras y que necesitaban, lo que señala Marco, hacer hospitales porque les llegó la década de construir, ¿no? La década en Yachay, la década en los complejos judiciales, la década de las plataformas. Por las comisiones, doctor. Por todo lo que sabemos los ecuatorianos, Gonzalo. Y entonces también llegó la época de los hospitales. La pregunta que yo me hago es, como ecuatoriano en general, ¿por qué no aprovechar la infraestructura que tiene el Ecuador? El Ecuador tiene un número determinado de hospitales públicos, de hospitales privados, de clínicas privadas, de profesionales que han hecho inversiones enormes. ¿Por qué no a través de un sistema de facturación, de determinación de tasas, podemos utilizar donde quiera que esté la solución a nuestro problema médico? Se dañó este concepto, lamentablemente se estropeó este concepto de la participación de las clínicas privadas, porque no se la pudo vigilar, supervisar, manejar bien. Pero como ecuatorianos, si nos sabíamos, hubieron por eso excesos. a mí y me abusos, parece que ¿no? hubo excesos y abusos, pero por una mala vigilancia, Gonzalo. O porque Claro, pero Gonzalo, pensemos como ecuatorianos. ¿Cuál es compartían por mitades? Fíjese que hay equipos médicos que cuestan millones de dólares, que pasan, creo que ya Marco lo mencionaba, pasan en algunos casos sin ocuparse, vacíos, sin pacientes. ¿Por qué no todos crear una red? Y luego se factura lo que tenga que costar cada uno de ellos y se cruzan como en los bancos los cheques Me parece simple, ¿no? Eso, vea, es Pero posible. no les convenía para el negocio. Porque tenían que crear una plataforma de creación estatista, tarifario, ¿no es cierto? Eso es lo que debería hacerse. A mí me parece que los tres grandes, usted lo preguntó hace un ratito, Gonzalo, hay tres cañonazos que le han pegado al Seguro Social en este último tiempo, que han afectado su estabilidad financiera y su estabilidad actuarial a mediano y largo plazo. El primero es la cobertura sin financiamiento de los hijos de los afiliados de menores de edad, de 6 a 18 años. Estoy de acuerdo con Marco, eso no está mal. Humanamente, ¿quién no va a querer que todos estemos cubiertos? Lo grave es que no se sacó la plata para pagar eso. Como usted entrega un regalo al menesteroso de la esquina si no tiene medio en el bolsillo, ¿no? Primero tiene que ir a trabajar, llenarse el bolsillo de esos fondos y allí entregar los recursos. En este caso se entregó una cobertura sin financiamiento que le ha costado miles de millones al seguro. El segundo, el 20 de abril del... El segundo cañonazo. El segundo cañonazo, el 20 de abril del 2015, con la modificación de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y algo más, se elimina el 40% de las pensiones del Estado al IES. ¿Y por qué? Eso viene desde hace 70 años, no es una creación, una invención de hace poco, porque en ese momento cuando se diseñó la estructura financiera del seguro, el Estado, los estados en el mundo, desde Bismarck en Alemania hasta ahora, lo que se creía es, si el Estado no apoya, esto no es factible financieramente. Por lo tanto, el Estado va a poner estos recursos, desde la época de Isidro Ayora, para que funcione este mecanismo. Y se le resta 1,000 y pico de millones al fondo de pensiones. Luego viene otro aspecto que parece que fue arreglado, pero que denota un pensamiento complicado sobre la seguridad social. ¿Por qué le llama complicado? Porque se borra de los Atípico. atípico, porque se borra de los balances, de los estudios de registro contable, una deuda del Estado al IES. Luego, eso es gravísimo, solo el pensamiento. Explíquenos por qué era terrible. Marco Morales.
Gonzalo, para hablar en términos coloquiales, ¿cierto? Yo tengo que pagar algo a alguien y digo de la noche a la mañana por arte de Birli y Birloqui, saben que aquí en la cuenta esta ya no tengo nada que pagar. Así es como se dijo a inicios del presente año y a finales del año anterior. Así lo dijeron. No tengo nada que pagar porque no hay reglamento. Así lo señalaron. Y entonces resulta que obligaciones que estaban dadas por la ley. ¿Ese descuido a dónde nos condujo? Ese descuido nos condujo a que 2.527 millones desaparezcan y luego que se reconozca 2.800 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿y los 300 de diferencia, cómo así? ¿Cómo se va a pagar? ¿En dónde estuvo la responsabilidad? ¿Quiénes asumen esa responsabilidad? Yo no quiero seguir hablando más acá de esto en términos negativos, porque si vamos a los términos negativos, realmente saldríamos con ganas de llorar de aquí porque me da a mí la impresión de que ¿Todos han sido pecadores? Es que esto, Gonzalo, es la crónica que venimos nosotros escuchando desde hace 2 años, lo venimos diciendo con mucha fuerza. ¿Ya? Pero aquí, de alguna manera, creo que vamos a regresar a lo del año 2002. O estamos con la privatización de la seguridad social, o estamos con la estatización de la seguridad social. Y nosotros, sí, de manera muy clara, hemos señalado que la seguridad social no se debe privatizar, pero con mucha fuerza y claridad también lo hemos señalado que la seguridad social no tiene por qué estatizarse. Es decir, esto de la famosa ley esta de la seguridad, de la soberanía laboral, esta ley llevó a la estatización de la seguridad social, es decir, a que en un momento determinado todos los dineros que reúne el IES vayan a parar en las arcas fiscales. Y una de las cosas, no de ahora, sino de la naturaleza propia de la seguridad social, es distinguir los aportes de los tributos. Y en esto sí, todos los ecuatorianos, el Estado en su conjunto, el sector privado, la administración pública, afiliados y pensionistas, fíjese lo que estoy diciendo, Gonzalo, y pensionistas, debemos asumir un sacrificio frente a este debacle prácticamente que en los 10 años de bonanza económica que ha tenido el Ecuador hemos llevado a estas cuestiones tan tristes como las que estamos hablando en esta mañana. ¿Qué pasaría si el sector empresarial, nosotros los empleadores, me ubico también en ese estamento, nos alzamos de hombros, dejamos ahí que las autoridades tanto de la institución como del gobierno de turno solucionen el problema y bueno, y el IES quiebra o este fondo desaparece o de aquí a 3 años la circunstancia Patricio Alarcón por descuido o por ausencia de una mano milagrosa y de un apoyo económico de parte de los empleadores se funde. ¿Qué pasaría con nuestra responsabilidad frente a los compañeros trabajadores? ¿A quién apelarían los trabajadores? No creo que al gobierno, sino al patrono. Y esta parte sí amerita que los empresarios meditemos. No es cuestión de decir nos han clavado impuestos, ya no las utilidades ya no nos alcanzan para más egresos. Este tipo de protestas individualizadas en el sector productivo no es que no convencen, el tema es que agravan la situación porque ustedes nos damos por desentendidos como patronos. Entonces, allí no cabe que el liderazgo empresarial entre a funcionar de otra manera y a buscar recetas más compartidas, menos a mí que me importa, etcétera, etcétera. Gonzalo, nosotros no podemos dejar de preocuparnos acerca de la situación del IES.
Nosotros estamos allá, estamos tomando acción, estamos pidiendo que se cree una comisión para discutir la problemática del IES. Una auditoría. No, tiene que ser una comisión para, además de la auditoría, que paralelamente... ¿Quiénes deberían estar en esa comisión? Deberían estar representantes de los trabajadores, de los empleadores y obviamente también un representante del Ejecutivo. Pero hay que discutir qué queremos, cuál es el modelo a seguir, cómo se debe manejar el IES. El IES no puede seguir manejado como no puede manejarse de esta manera porque no va a ser sostenible su situación. Es peligroso. Mire, al final del día los empleados, el sector de los trabajadores pueden perder sus ahorros y su seguro de salud. Fíjese lo que ha pasado en las clínicas que han construido. Nosotros tenemos un informe de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio. Por darles un ejemplo, ¿qué ha pasado con el Fondo de Salud? Se han construido clínicas, se construyó una clínica grande en Machala, se construyó una clínica grande, me parece que en Quevedo, y en Guayaquil. El metro de construcción de estas clínicas está en alrededor de $2,000, mientras una clínica de la Junta de Beneficencia cuesta alrededor de $1,000 del metro para construir. Entonces la Contraloría también tiene que entrar a pedir información, tiene que hacer un análisis de cómo se ha administrado en estos últimos años del IES. Y estoy seguro que si lo ha hecho bien, el encargado del Ejecutivo tiene que presentar esa información y lo va a hacer sin ningún problema. Pero mire, este es el tema es que el IES no puede seguir mal manejado. Y ese es un ejemplo que le digo. El IES tiene que ser independiente, el IES tiene que tener una estructura liviana, se tiene que trabajar también con... Y el método de cálculo para las pensiones también tiene que ser cambiado. Eso me parece es la fuente donde se han cometido distorsiones gravísimas. Ha funcionado la viveza criolla, todo el mundo se ha aprovechado de la institución, desde el presidente de la República hasta el último afiliado, de alguna manera se han beneficiado con tramposas actitudes frente a la aritmética racional con que debe manejarse una institución de esta naturaleza. Manuel y Marco, y terminamos. Gracias, Patricio. Mire, Gonzalo, lo que hay que tener claro es que para los empresarios, para los sectores empleadores, el seguro social es tan importante como para los trabajadores. ¿Por qué? Porque en la medida en que no haya una planta laboral eficiente, trabajadora, competitiva, tranquila, segura de vivir, no hay producto bueno, no hay eficiencia productiva y por lo tanto tampoco hay competitividad internacional y no podrán exportar. Lo que mencionaba Patricio Alarcón hace un momento es eso justamente. El capital humano no estaría en condiciones de ¿Cómo puede un trabajador sin saber que tiene un seguro de salud donde poder recurrir cuando está en problemas? Que cuando se va a jubilar tiene una pensión para poder vivir dignamente sus últimos años, sin que el momento en que haya un desempleo y tenga cesantía, ¿cómo puede trabajar tranquilo? Entonces, ese es uno de los aspectos que a los empleadores, a las cámaras, yo también estoy formando parte de la Cámara de Comercio de Quito, estoy reemplazando en algunos temas a Patricio que está fuera del país. Hemos estudiado, analizado y nos preocupa enormemente porque nuestra competitividad va a disminuirse, se van a perder plazas de trabajo y por lo tanto el colapso va a ser mucho mayor. Lo que en la pregunta, en lo fundamental suyo es, ¿qué hacemos los diferentes sectores para que esto funcione y se enderece? Primero. Se enderece, esa es la parte. Primero, mire, los estudios actuariales no son para acribillar ni crucificar a nadie, son para decir, cuidado, hay problemas graves en tal o cual sector, tomen medidas. Para eso sirve, para eso sirve. Entonces, aquí nos están diciendo, ustedes tienen un déficit de caja, de bolsillo, de financiero, de 1.942 millones, tienen que tomar medidas. Este concepto yo también creo, estoy convencido que estudiar un nuevo modelo para la seguridad social, no necesariamente lo que teme Marco y muchas personas en el Ecuador, que es la privatización, no, creo que debemos desatarnos de esas preocupaciones y de esas fórmulas que hoy lo que nos interesa a todos es que no esté ni privatizado
ni esté estatizado. Que lo que esté es un seguro social técnico, solvente, financieramente bien manejado y técnicamente formando, acumulando recursos para el futuro. Porque esta seguridad social es de los jóvenes de 30 años que están empezando a trabajar. Ellos se van a quedar sin Ellos protección. se pueden quedar sin nada. De los de mediana edad. No. Álvaro, a mediana edad en salud y pensiones. O de los que están o estamos cerca de la jubilación. ¿Eso qué significa? Que hay que proteger el corto, mediano y largo plazo. ¿Y cómo se maneja esto? Técnicamente. Técnicamente, si es que hay un problema que afrontarlo, hay que afrontarlo a ese problema. No se puede decir, voy a hacer hospitales para inaugurar. ¿por dónde comenzamos? Sería la pregunta, Marco Morales. Comenzamos por donde plantea Manuel. Es decir, yo creo que este es un problema en el que hay que sentarse entre todos los estamentos que hacen seguridad social de manera sensata, ¿sí? Y madura, a conversar, a hablar. ¿Hay fórmulas para poder solucionar este problema? Pero desde luego, solo a la muerte, lo que yo digo, no hay solución. Nosotros creemos que está bien lo que está haciendo la Seguridad Social respecto de regular los cálculos de pensiones, pero tardíamente. Pero les sugiero a los señores de la Seguridad Social que por favor vayan y miren bien la norma, porque en la norma dice muy claramente de que está prohibida la afiliación fraudulenta y una forma de hacer fraude es aportar sobre emolumentos que realmente el afiliado no ha percibido. Nosotros creemos que en el tema de la Seguridad Social es importante hacer una ley que parta de la autonomía de la entidad, es decir, que no vaya a depender del gobierno central, de ningún partido político y que haya un manejo técnico. También pensamos y creemos, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que se debe hacer auditorías integrales a la seguridad social y que se debe hacer un cálculo actuarial a los efectos de que en base del cálculo actuarial y de nuestros actuarios, porque, ojo, nuestros actuarios, los actuarios del Ecuador, esto anticiparon no en el año de 2017, desde el 2012 lo vienen señalando con muchísima frecuencia, con fortaleza y con robustez de conceptos técnicos. Entonces, tampoco es que yo pueda desdeñar de los actuarios nacionales, yo creo que debemos tomar a esos actuarios. Claro que es bueno el tema de la visión de actuarios de afuera para que se vea que las cosas aquí en el Ecuador se están haciendo con seriedad, se están haciendo con objetividad y no con ánimo de hacer daño a nadie, sino el bien al Estado. ¿Ganaríamos en credibilidad frente, por ejemplo, a los mismos intervinientes en ACURA, así como también frente a la OIT? Seríamos frente a los organismos de crédito internacionales, frente a los que vigilan las conductas administrativas de la economía en cada estado, estaríamos mejor vistos, ¿no? La única cosa que con lo que yo concluiría es con una cosa, Gonzalo, igual que en la consulta, en vida, ojalá no cuando ya sea demasiado tarde tomar todas estas soluciones. Manuelito. Lo que usted dice, Gonzalo, es muy pertinente. Un país, si es manejado de manera equilibrada, de manera técnica, en conjunción con el apoyo de los organismos internacionales que hacen ese tipo de estudios, de trabajos, no solamente en el campo de la seguridad social, sino en todos los demás, en el campo monetario, en el campo del desarrollo humano. Por eso son las Naciones Unidas, por eso estas instituciones. A mí me parece que entre más equilibrio y estudio en cada uno de ellos, los riesgos que vamos a tener son mucho menores. En este caso, déjeme decirle que los graves riesgos que tiene la seguridad social, y hay que decirlo, es un poco difícil escucharlo, pero hay que decirle que las fórmulas con las que se ajusta estos tipos de problemas a los que nos han llevado en esta última década es, por ejemplo, a un incremento de los aportes.
Entonces, que el trabajador, en vez de pagar 9, ya tendrá que pagar 12 o 14% de su sueldo. Y el empleador, usted en vez de pagar 11 o 10, tendrá que pagar 15. Ese es un riesgo porque está afectando la competitividad de su empresa y también los bolsillos de los trabajadores. En segundo lugar, los que se van a jubilar ya no tendrán que esperar los 60 años, sino tal vez 65 o 70, ¿no? Harán del tema de riesgos de trabajo una cosa más complicada para que salga menos plata por ese lado. O sea, los beneficios de coberturas del Seguro Social se van a complicar porque tienen que ahorrar para poder hacer factible. Pero también la plata que se han llevado, mencionando que es un préstamo nomás y luego no quieren pagar. Gonzalo, permítame. Para otro programa. Claro, pero permítame, Manuelito. porque es interesante, Gonzalo, este tema, porque si uno de los 3 importantes pilares que aquí se ha dicho de la seguridad social es el Estado, y el Estado no le quiere pagar la deuda, estamos fritos. El mismo Estado desconoce una deuda de la institución que está presidiendo, y valga decir que el presidente no es más ni menos, según la ley, que uno de los 3 que están allí. Pero lo que ha ocurrido en la última década es que el presidente se convirtió en el jefe total de la seguridad social, de la institución. Autocracia. Y las 2 otras personas que representaban al sector empleador y al sector de los trabajadores o fueron cooptadas por el gobierno o fueron sacadas del ámbito de las decisiones. Eso es muy grave. Yo creo que este rato tenemos que, con este espíritu positivo que nos trae el nuevo gobierno, por lo menos de manera teórica, empezar a estructurar asuntos de valía. Me parece muy bien la sugerencia de la consulta popular, creo que es una fuerza que nos daría, es un muy gran consejo, Moreno, es un muy buen consejo. Creo que hay que explicar de qué se trata, y para mí algo de fondo, Gonzalo, yo he estado allí más de 4 años, es que el consejo directivo debe servir para tomar decisiones. No para administrar. No para administrar. El presidente del consejo directivo no debe administrar nada. El que administra allí es el cargo que tuvo Marco hace mucho tiempo, es el director general o gerente general, como quieran llamarle, pero esa persona tiene que ser 100% técnica. Y el consejo directivo es el que emite las resoluciones en función de elementos absolutamente técnicos, legales y obviamente sociales y políticos. Si ustedes quieren volver a escuchar este y otros programas de la cadena Democracia y de este informativo de opinión, pues haga lo que le recomienda nuestro spot. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana,